Bien, vamos a continuar. Nos quedamos un poco trabajando, leyendo o discutiendo el documento sobre si hay sobrepoblación o no en el mundo. Me gustaría saber si se dieron el tiempo de darle una leidita rápida al documento o no. Bien, el De silencio. mi parte, no, Lito. No, ¿verdad, Eduardo? Y el silencio me indica pues que no lo leyeron, ¿verdad? Yo sé que es un poco largo. Gracias, Fernando José. Pero bueno, ya lo vamos a tener que leer en el espacio que nos toque trabajar en la retroalimentación sobre él. Lo voy a proyectar para que ustedes más o menos, como no lo leyeron, vayan identificando en dónde tengo yo como lo más importante que quiero hacer énfasis, porque habla de muchas generalidades. Le habla de países, le da ciertos números, le da fechas, pero yo quisiera que lo viéramos más de una manera general, son posibles soluciones que se dan en un lado, en otro, y pues para tener nosotros nuestra perspectiva de lo que realmente está pasando. Nos habíamos quedado justo acá a iniciar este subtema, donde habíamos acordado o como que estábamos clarificando nuestro pensamiento con respecto al tema, donde decía que la población mundial no ocupa más del 1% de todo el planeta. Significa que si a todos lo del mundo, me dice el documento, a todos los seres humanos se nos concentra en el estado de Texas, podríamos vivir de una manera pues bastante holgada y todo el resto de tierra del mundo quedaría sola y no habría sobrepoblación. Lo que estamos descubriendo es que lo que está pasando es que estamos mal distribuidos. Y eso es lo que nos tiene en, en ese sentir que a veces pensamos que no cabemos, que ya somos muchos, ¿verdad? Que deberíamos de ya no nacer personas o morirse ya todos los ancianos. Eso es uno de los puntos de vista que vamos a ver que más adelante se nos sugieren. Me habla de que en los países donde actualmente la población se encuentra en condiciones de miseria, y miseria no hay solo en América Latina, miseria no hay solo en El Salvador, hay en todos los países del mundo, hasta en aquel país donde nosotros podríamos imaginarnos que está muy, muy desarrollado, que es un país con todas las, rico, pues con todas las posibilidades, también existe miseria. Y es que la miseria en el 100% no va a desaparecer del mundo y eso es bíblico, porque recordarán que en una parte de la Biblia dice, los pobres los van a tener siempre, entonces no van a desaparecer al 100%, pero sí se puede contribuir los que tienen un poquito de mejor condiciones, contribuir para hacerle más fácil o menos difícil la vida a este tipo de personas que están sumergidos en la miseria. De ahí que surge o se comienza a hablar de que la demografía o los números demográficos o todos estos análisis están por los cielos. Ya no cabemos, ya no hay que nacer más. Pero fíjese que aquí hasta yo se lo he subrayado. Muchos de esos datos han sido falseados e interpretados de un modo interesado. Yo diría o me inclinaría, yo no sé qué piensa usted con respecto a cómo han sido eh, en cuanto a las noticias y los avances y estadísticas de los enfermos de COVID o muertes de COVID específicamente en El Salvador, que decían que un día morían 12, que otra vez morían 10, 8. Desde mi punto de vista, porque en este momento crítico de la pandemia tenía 2 hijas en los hospitales, obviamente los datos estaban totalmente falseados, escondiendo bajo un interés, ¿verdad? Ahora, que ese número hoy sí en realidad ha disminuido, sí es cierto, ¿verdad? Porque al menos el San Juan de Dios prácticamente no tiene pacientes ahorita ingresados con este virus. Sin embargo, cuando estaba lo fuerte de la pandemia, era imposible pensar
que los datos estadísticos que nos daban eran los correctos, puesto que yo escuchaba comentarios de personas que viven cerca de los cementerios, decían aquí las ambulancias, las sirenas están avisando a cada rato que el que están enterrando es de COVID. Entonces, no solo en esta enfermedad, sino que en la demografía y en muchos problemas sociales, los datos y los estadísticos o los hechos, los números, casi siempre son falseados. Entonces, no podemos creer al 100% que estos se dan. Por eso le dice, en el caso de Estados Unidos, fíjese, me está diciendo que en el 2050 ellos piensan que en el 2050 la población o cada habitante en los Estados Unidos solo tendría un pie cuadrado de superficie por cada persona. ¿Se imagina usted que una persona solo va a tener espacio para ella un pie cuadrado? Y estamos hablando de un país sumamente grande, no sé cuántas veces más grande El Salvador. Y entonces esos son los pronósticos de este señor, ¿verdad? De este señor, con respecto a la población de Estados Unidos en el 2050. Y le está diciendo que todavía debería de comprobarse la veracidad de esos hechos, porque se descubre que no corresponden a la realidad, ¿verdad? No corresponden a la realidad. Quiere decir que eso de estar falseando datos no es nuevo. Eso no es de ahora, ¿verdad? Sí es cierto, y lo menciona el documento acá más abajo, aquí no lo tengo subrayado, pero por esta parte, más o menos le dice de que lo que sí se ha observado, que hay menos mortandad infantil, ¿verdad? Los avances médicos y los avances tecnológicos han llegado a un punto donde puede disminuirse la muerte de niños, ¿verdad? Y eso es una esperanza de vida. También se ha superado, ¿verdad? En los primeros, que son en sus primeros años de edad también, ellos puedan superar y alcanzar una edad avanzada. Si habláramos con familias formadas, por decirlo así, hace unos 70 años, o si tuviésemos conocidos que anden rondando esa edad y les preguntamos cómo era su comunidad cuando ellos eran unos niños, a lo mejor nos contaran anécdotas que en tal familia se murieron 2 niños, en la otra se murió 1, etcétera. Quiere decir que como no existían los avances médicos que tenemos ahora, los cuidados al niño pequeño, pues hay un gran cuidado de parte del gobierno y hoy ahora de los padres también, que han abierto conciencia en eso, y por eso es que hoy ellos pueden alcanzar una edad mejor. Igual, por acá les vuelvo a mencionar que se ha superado el techo de vida, ¿verdad? Aunque no es tan grande, me parece la edad máxima de la vida humana. No es como decíamos el día de ayer, llegar a los 90, a los 100 años, eso no es tan común. Pero a la esperanza de vida que se ha llegado, al menos se mantiene. No podemos decir que está disminuyendo. Si ayer lo calculábamos en un aproximado de 60, 70 años, no podemos decir, y sería alarmante, se me ocurre ahorita, que la máxima edad de vida de los salvadoreños, por ejemplo, serían 45 años, 40 años. Y a lo mejor jóvenes como ustedes dirán 40 años, ya es un viejo, pues. Me daba risa un tuit que leía creo que anoche. No sé ni cómo se pronuncia el apellido de este, y es un político que lo dijo, porque públicamente le pedía disculpas a las personas que tienen 40 años, porque cuando él tenía 18 años decía que alguien de 40 años era un viejo. A lo mejor él ahorita ya tiene 40 años y no se siente viejo, y entonces por eso les está pidiendo disculpas. A mí me dio risa porque eso es bien común. Por ejemplo, un chico de unos 12 años, alguien que lo escuche que tenga 30 años, ya lo considera viejo. 25 años ya lo considera viejo. Si entre ustedes hay jóvenes que están ya por cumplir los 25 años o ya los tienen, yo les aseguro que usted no se siente viejo. Pero
la perspectiva de otras personas es diferente, ¿verdad? Pero se ha alcanzado que al menos esa esperanza de vida en los países latinoamericanos se mantenga. En el siguiente subtema me habla de algunas cosas en cuanto a datos que pueden ser reales y datos que pueden ser propaganda. Uno de ellos, por ejemplo, es la regulación de nacimientos y el crecimiento demográfico, y sería, me dice, ingenuo negar su existencia. Es decir, son dos temas que se están debatiendo, y entonces, ¿cómo mejoramos el mundo? ¿Verdad? Controlamos o regulamos los nacimientos para evitar ese crecimiento demográfico. Lo decíamos ayer, que no es desconocido de algunos países que le apuntaron a regular los nacimientos y disminuir el crecimiento demográfico en su país, que ahora están en problemas porque solo tienen población mayor. También fue una época donde surge mucho la teoría de Malthus. Yo no sé si alguno de ustedes tiene idea a qué se refiere la famosa teoría de Malthus. Carlos Daniel me dice que no. ¿Y los demás no tienen idea? ¿No? Tampoco, ¿verdad? Hace unos años en la universidad, específicamente en ingeniería, había un catedrático que él, fanático de la teoría malthusiana, ¿verdad? Y en sus clases, él, me recuerdo yo que le metía mucho a sus estudiantes esta teoría, ¿verdad? Tiene que ver algo con los recursos de la tierra, ¿verdad? Al menos él le apuntaba supuestamente al cuidado de los recursos de la tierra, pero Malthus sostenía que personas que no son productivas en el mundo debían de desaparecer. Estaba hablando específicamente de los ancianos y de las personas con capacidades especiales, que tuvieron, por ejemplo, algún tipo de enfermedad, como autismo, mencionaba síndrome Down, algún retraso mental, o le faltara algún miembro de su cuerpo que no le permitiera ser tan productivo como alguien que tenga todos sus miembros completos. Y los ancianos, decía, porque ya ellos ya dieron todo su potencial al mundo, entonces ya, ¿para qué queremos carga? ¿Verdad? Los indigentes debían de desaparecer y debían morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban, de ahí sale la famosa expresión, nos están robando oxígeno. Están ocupando un espacio, están gastando recursos que le podrían servir perfectamente a otra persona. Y si nos ponemos a pensar en esta teoría tal cual es, y si nosotros nos hiciéramos como fanáticos de él, aplicáramos, nos convertiríamos en personas bastante crueles, diría yo, porque estaríamos pensando que solo nosotros tenemos derecho a vivir porque estamos sanos y estamos completos, y los que por cualquier motivo ya no tienen esa capacidad, pues entonces se desecharían. No sé cuál habría sido en la mentalidad de este personaje cuando él era joven, que aún tenía a sus padres a lo mejor ancianos o a sus abuelos, ¿verdad? ¿De dónde habrá surgido la mentalidad de él? No lo sé, ni me lo imagino, pero sí es no le podría llamar ni filosofía, sino que una forma de pensar errada que se ha propagado bastante, ¿verdad? Porque incluso hoy en día hay personas que la apoyan, pues, y van caminando por la calle y pueden decir muerte, 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 y yo lo he visto y lo he escuchado cuando dice este indigente para qué, ¿verdad? O este loco para qué, no le están haciendo beneficio al mundo. Cuando nosotros hemos venido hablando de que, bueno, la dignidad no se va a perder jamás, cualquiera que sea nuestra posición o nuestra conducta, incluso los delincuentes que están presos. Ellos su dignidad y su valor como persona lo tienen, de no tenerlo y de no ser reconocida,
en la cárcel no se les diera de comer, no se les atendiera en cuanto a médico y enfermera por algún padecimiento que tuvieran. Entonces, es algo sumamente difícil. También en esta parte usted va a encontrar que si se quisiera dar una charla o una ponencia a todos los habitantes del mundo, dice que se le podría asignar 1 metro cuadrado a cada persona. Se me ocurre ahorita como estamos en un distanciamiento social, ¿verdad? Como que en distanciamiento social pusieran a todos los habitantes del mundo a escuchar esa ponencia y todavía sobraría mucho espacio en la tierra como para poderla llenar. Y aquí le dice, bastaría ese espacio, una superficie de 3.700 kilómetros cuadrados, o sea, la superficie ligeramente inferior a las islas de Mallorca e Ibiza. Bueno, yo personalmente no conozco cuál es la población ni cómo son esas islas, pero si las menciona es porque son grandes y cabe toda la población. Y aquí le habla, bueno, de habitantes, como le decía, le da años, le da un estimado de habitantes, de cuántos podrían caber por milla, etcétera. Eso tal vez solo nos puede quedar como una información. Pero por acá, más abajo, me habla sobre la India. La India, el país de la India, ¿por qué es famoso o por qué ha escuchado usted hablar algo sobre la India? O no saben nada de ese país. Buenos días. Macarena y caramba. Ajá. Pero ahí no es eso, ahí vos tenés que saber publicar esto. Adriana María escribe que es sobrepoblación. ¿Quién más? Porque hay mucha gente como en China por su sobrepoblación igual que en China, ¿verdad? Y yo lo conozco porque allí adoran a las vacas. Exacto, y eso es cierto. Las vacas son, imagínense los asados que se están perdiendo los indios, ¿verdad? Si solo sentir el olor de la carne asada, yo no sé a ustedes, pero a mí me abre el apetito, ¿verdad? Entonces, para ellos las vacas son sagradas. Quiere decir que una vaca desde que nace, nadie la mata hasta que tiene una muerte natural o por accidente que se accidentó ella misma, pero que la van a matar, no la van a matar. Eso se lo menciona por un lado, ¿verdad? Pero por el otro le habla de las ratas. Imagínense la población de ganado. En ese entonces que se hizo este análisis, estoy hablando de hace años también, de 200 millones de cabezas de ganado y de ratas de 5 millones. ¿Se imagina qué terrible? Si cuando salen, por ejemplo, tomas, a lo mejor en películas, sobre cientos de ratas que andan corriendo, lo más seguro es que aquí de la India. Pero hay un dato y lo menciono porque es por lo que a mí me llama la atención. Porque aquí le dice, si se considera que 3 ratas comen lo que come un hombre, se puede ver que con solo exterminar las ratas podría aumentar y tener más recursos alimenticios. Ya eso es bastante. Pero no se ha visualizado que este es un problema grande y a lo mejor el gobierno de este país no lo ha atacado. Y matar ratas, y digo que sería hasta de salud, porque también promueven enfermedades. Ya no digamos, y aquí está lo que decía José Luis, me parece, que para los hindúes las vacas son sagradas y no se puede matarlas. A lo mejor es considerado hasta un delito, ¿verdad? Entonces, algunos países tienen India tiene un grave problema también de miseria, de hambre, ¿verdad? Porque la comida no alcanza para toda la población que tiene. Es más, es un país
que está como bastante retrasado. Y a mí me llama la atención porque imagínense que en una casa de una población común, ¿verdad? No, me imagino que los que tienen sus posibilidades económicas debe ser mucho mejor, pero ni siquiera tienen servicios sanitarios como los nuestros, sino que todavía se manejan con letrinas y esas letrinas están fuera de la casa, a una distancia obvia, ¿verdad? Y también tiene un grave problema de violaciones hacia la mujer. Entonces muchas mujeres son violadas, a veces simplemente cuando salen al baño, ahí son atacadas. Entonces tiene un grave problema social, no se refiere nada más a problemas alimenticios, ¿verdad? De salud ya no digamos, porque si la alimentación anda mal, obviamente la salud también va a andar mal. Fíjense que me dice en esta parte. No es lícito hablar de explosión demográfica como de un todo uniforme, por lo que respecta a todas las regiones del mundo. Y en esto concuerdan de un modo inequívoco todos los expertos. Quiere decir que si, como me decía, en China está sobrepoblado, ¿verdad? La India a lo mejor también, ¿verdad? Y aunque de estos países e incluso de los nuestros ha habido muchos compatriotas que salen de nuestro y de esos países hacia otro lugar, generalmente Estados Unidos. Yo no recuerdo haber escuchado alguna alteración o alerta del gobierno de Estados Unidos diciendo que hay sobrepoblación y que el alimento no alcanza. Cuando en ese país lo que generalmente se acostumbra a la gente es que compra una vastedad de comida y como no se le alcanza a terminar, simplemente va a la basura y la botan en buen estado, ¿verdad? Entonces ahí habría que ver que las políticas de cada país es diferente, ¿verdad? Por eso le dice que varían las condiciones políticas, sociales y económicas. Por eso es que vemos nosotros un país que está un poco mejor que otro. Y también no es, le dice, el número de habitantes lo que determina el grado de riqueza o pobreza de un pueblo. Porque le dice que el nivel de vida de un campesino egipcio hace 3 o 4 siglos no fuese muy distinto a lo de un campesino inglés. Quiere decir que hay muchos aspectos que a lo mejor se han descuidado, ¿verdad? Aquí me vuelve a salir otra vez Malthus. Él sugería que los jóvenes retrasen su matrimonio el mayor tiempo posible o abracen el celibato. Fíjese que en esta teoría, bueno, en una población normal me está hablando del matrimonio. ¿Por qué? Porque siempre por cultura, llamémosle antigua, aunque realmente no es antigua, sino que va a estar vigente siempre porque fue Dios el que lo creó. Pero llamémosle aquí una cultura bastante vieja, como en el caso de Malthus, está allá por el siglo XVIII, habla del matrimonio, quiere decir que se acostumbraba o era lo normal que los hijos nacieran en el matrimonio, que no hubiese un libertinaje, diría yo, una demasiada libertad de vida sexual, demasiado laxa, ¿verdad? Como la que se vive hoy. Y le dice, abracen el celibato. Hoy yo diría, porque incluso es causa de risa, y creo que se los mencionaba a ustedes, cuando hablamos del término, por ejemplo, virginidad. Se exige la virginidad en la mujer, pero no en el hombre. Y cuando un hombre dice que no ha tenido ninguna relación sexual con ninguna mujer, es motivo de burla, es motivo de apodos y de sobrenombres. Cuando en ese aspecto moral, llamémosle así, desde mi punto de vista, hemos retrocedido. Porque a mí sí me llama la atención que este personaje habla del matrimonio, que no se casen tan jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando, principalmente la mujer, conforme la edad va avanzando, ya se disminuye la fertilidad, ¿verdad? No en el caso del hombre. El hombre puede engendrar hijos
a una edad, no hay una edad, pues decir hasta esta edad ya no va a poder tener hijos. Y de aquí surge ese famoso dicho, pues mal dicho desde mi punto de vista, te va a dejar el tren, no vas a poder tener hijos. Entonces le apunta a eso, pues, a que Malthus en ese momento no hablaba de métodos de anticonceptivos artificiales, hablaba, bueno, mejor no se casen y retrasen su tiempo para concebir. Otro de los problemas que señala es que en algunos pueblos se han quedado estancados los métodos tradicionales de producción agrícola, ¿verdad? Y eso es cierto. Y aquí sí me gustaría escuchar un par de comentarios de los jóvenes que llevan agronomía, de que me mencionen, por ejemplo, un método agrícola, cómo se hacía en el pasado y cómo se hace hoy. Por ejemplo, Dígame. a la hora de establecer un cultivo, antes se hacía por medio de bueyes. Ajá, Utilizaban bueyes para arar la tierra. exacto. Y el día de hoy se usa maquinaria agrícola, pero aún así no hay productores que puedan cotizar el alquiler de maquinaria agrícola porque también es muy costoso. Entonces, todavía se ve que, que algunos ocupan ese método a la antigua, con bueyes. Así es. Entonces, los que se quedan, digamos, en ese método antiguo de cómo arar la tierra, su producción obviamente va a ser más lenta, porque el preparar la tierra para ese cultivo les va a llevar mucho más tiempo que a las personas que utilizan maquinaria, ¿verdad? Gracias. ¿Qué otro ejemplo me pudieran mencionar nuestros agrónomos de la materia? Adriana María, la escuchamos. Buenos días. Hay, ahora en día se utiliza mucho caña de azúcar, la fertilización foliar o con drones, perdón. Antes eso era de forma manual, pero así como lo menciona la compañera, hay muchas personas que aún no pueden cotizar ese tipo de fertilización. Así es, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo es ya sea el control de plagas o simplemente abonos. Y eso que decía de los drones, sí, a mí me lo confirmaba mi hijo, pues está en ese rubro de la caña de azúcar. Entonces, el producir, el hacer mucho más rápido, él me decía, a lo mejor es costoso comprar el equipo al inicio, pero a la larga sale más económico que andar con una avioneta y la gasolina, etcétera. Hay muchos factores que contribuyen y entonces eso permite que una mejor calidad en la misma universidad, ¿verdad? A lo mejor ustedes ya han entrado al laboratorio de cultivos, ¿verdad? Cuando antes solo era el producir una nueva planta, teníamos que esperar la semilla, la persona tenía que esperar la semilla y esperar que esa semilla fuera viable para que surja la planta. Cuando se hacen las cosas in vitro, de una hoja pueden sacar un montón de plantas, ¿verdad? Y al hacerlo de esta forma, se ha beneficiado porque ya el tiempo de dar el fruto, por decirlo así, ha disminuido, ya no es el tiempo normal. Y eso permite que la producción y todo pues vaya mejorando, permitiendo tener mejor calidad de alimentos que en los métodos antiguos. Claro, obviamente siempre va a haber personas que no pueden acceder a estas cosas nuevas y de ahí, por ejemplo, surgen ayudas que se dan. Por ejemplo, la universidad nuestra da mucho ayuda a los agricultores, ¿verdad? De Occidente, que les provee plantas, les provee asesoría agrícola. Y todo eso es algo que contribuye
para que el alimento, por decirlo así, no falte. Si todavía eso no existiera, me imagino que ahorita sí estuviésemos a nivel mundial, que la alimentación a lo mejor no llegaría, ¿verdad? Le dice que, le habla de un futuro. ¿Cuál podría ser el problema del mundo moderno? No es la superpoblación, sino la escasez de población. ¿Por qué no habría mano de obra calificada para hacer producir en un país y tener y gozar de todo lo que necesitamos nosotros para sobrevivir? Y entonces, estos países o estas mentalidades que así como nos lanzan falseados los datos estadísticos, nos pueden dar falseadas su forma de pensar. De ahí lo importante que yo les he venido diciendo en toda la materia, que es que nosotros tenemos que interesarnos por conocer de la mayoría de los aspectos que nos rodean en nuestra vida, no solo de nuestra especialidad en la cual nos estamos formando, sino poder saber, ¿verdad?, qué es lo que nos puede o evitar, mejor dicho, que nos engañen, ¿verdad? Porque cuando nosotros no nos enteramos, nos dicen una cosa y lo creemos fielmente, ¿verdad? Aquí igual le habla de cómo va el hambre, de estadísticas, que la Organización para la Alimentación y Cultura, cuáles son aspectos que sugiere, análisis que se han hecho. Y entonces llegamos a una parte por acá. Fíjese, ¿qué pasa? Cuando una población crece, nacen nuevos estímulos para el ahorro y para la inversión. Quiere decir, cuando nosotros nos abrimos a conocer cosas nuevas, en el caso aquí estamos hablando de lo que es el sector agrícola, y cuando se recibe la ayuda técnica, ¿verdad?, para el descubrimiento y aplicación de nuevas técnicas. Y me menciona Japón. ¿Hace qué? Póngale 75 años. Nadie le apuntaba a Japón. Póngale 100 años. Nadie le apuntaba a Japón. Producto japonés no era impensable comprar. Era chueco, ¿verdad? O quizás no hace tantos años. Porque yo incluso escuchaba comentarios que decían, no, es que si es japonés no sirven esas cosas. Es como hablamos a veces del producto chino, pero depende de qué producto chino. Porque China le maquila muchas cosas a Estados Unidos. Estados Unidos le pone viñeta como de su propiedad y la gente dice, es que el producto estadounidense es lo mejor cuando ha sido producido en China. Pero ¿cómo son los productos que China manda a El Salvador, por ejemplo? ¿Qué idea tenemos nosotros de un producto chino que yo compro en El Salvador? Porque aquí se está vendiendo y dicen Made in China. De que es de mala calidad. Claro, es de mala calidad porque es maquilado para países como el nuestro. Pero le maquila muy excelente producto para Estados Unidos. Hay mucha gente, por ejemplo, que lo hablábamos, creo, en otros documentos o temas que habíamos anteriormente. A veces las cosas producidas en El Salvador no le damos mucho interés, no se le da mucha importancia. Y yo tengo conocimiento de una maquila acá en El Salvador que ahorita está haciendo producción de esos abrigos especiales para la nieve, para los que andan esquiando, por ejemplo. Cuando ese producto obviamente a El Salvador no se vende, porque aquí no tenemos esas temperaturas tan frías, pero aquí se maquilan. ¿Y para dónde van? Van para Estados Unidos. Y es la que allá, la temporada de invierno allá está en su mejor apogeo, entonces para allá va toda esa producción. ¿A dónde es elaborada? Aquí. Y muchos a lo mejor desconocemos eso, pues. Entonces, Japón, ¿qué pasó con Japón? Japón le apuntó a avanzar. Aunque él está densamente poblado, le apuntó a la industria. Y ahora el producto japonés goza de una muy buena calidad, o sea, es de renombre, podríamos decir así.
hasta los vehículos, etcétera, que hacen. Veamos por acá. Fíjese, el problema que lleva consigo el crecimiento de la población no es por tanto el de la pobreza, así simplemente, sino el de la concentración excesivamente rápida de bienestar y de gente en algunas regiones, y con el consiguiente abandono de otras. Quiere decir que nos vuelve a tocar este famoso problema. No hay una adecuada distribución de la riqueza. En el mundo tenemos personas que tienen más hasta en exagerado, digamos, cantidad, y hay otras que poseen menos. Y entonces todavía nos hace falta, cuando se ve, por ejemplo, en ética social, el destino universal de los bienes, ahí se habla que la persona que tiene riquezas no es que se va a poner a repartirlo a los demás, porque entonces no tiene chiste, ¿verdad? Cuando nosotros solo nos regalan algo, no lo valoramos, sino que poner a disposición de ayuda para que alguien más crezca, pero también hacer producir o crecer, tal vez no en una progresión tan rápida su riqueza, pero crece su riqueza y ayuda a los demás. Porque hace falta otras cosas de explotación. Por ejemplo, no es un secreto Palestina, ¿verdad? Cómo tiene sus cultivos. Israel, que ha hecho florecer sus desiertos, los ha transformado en lugares productivos de agrícolas. Cuando alguien podría decir, en la arena, ¿qué se da? Bueno, prácticamente nada, pero ellos le apuntaron a la tecnología, a los conocimientos, a investigar, y lo han hecho. Me parece, y si estoy mal me corrigen, me parece que Holanda le ha ganado kilómetros al mar. Hizo retroceder el mar, no sé cuántos kilómetros, para transformar ese terreno, llamémosle así, que le ganó al mar, en lugares de cultivos. Cuando en otros países no lo hacemos, al menos en El Salvador no lo hacemos, aquí es al revés. El mar nos está ganando a nosotros terreno, ¿verdad? Está invadiendo y entonces nos está quitando. Todavía hace falta que los que tienen riqueza y recursos, apuntarle al progreso del país para tener los recursos y explotar aquellas zonas no explotadas. Se me ocurre en El Salvador. Tenemos regiones donde todavía no hay nada de cultivos. Por ejemplo, si ustedes se han fijado, cuando se va para San Salvador por la área de Quetzaltepeque, ahí observamos un montón de rocas. Me parece que la erupción de ese volcán cuando cayeron esas rocas y se solidificaron, etcétera, la lava, por supuesto, me parece que anda ahí por el 1910 o 1908 fue esa erupción, me parece. ¿Cuántos años han pasado desde que erupcionó hasta ahorita? Y nadie le ha apuntado a ver cómo transformar ese tipo de roca, por decir así, qué tratamiento puede dar para hacerlo productivo. Si tal vez no para cultivo, que sería lo ideal, a lo mejor para hacerlo un lugar donde se pueda construir, donde se pueda poner algo que ayude al desarrollo del país. Quiere decir que todavía estamos en bastante retroceso, ¿verdad? Pero no quiere decir que nos vamos a quedar ahí. ¿A dónde hay que apuntarle? A las nuevas generaciones como ustedes, ¿verdad? Los conocimientos. Por eso es el aprendizaje. Yo no sé ustedes, pero en cuanto a lo que es el currículum de educación en El Salvador, es muy diferente a lo de Norteamérica, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos. Nuestro currículum educativo es académico, mucho conocimiento académico.
Y el currículum de educación de estos países es a ciudadanía. Quiere decir, cuidar el país, ser atento con los demás, saludar, etc. Pero de conocimiento académico no es mucho, al menos en los niveles básicos. Estoy hablando desde los primeros años de vida hasta el bachillerato. Un joven de 9º grado, por ejemplo, fácilmente puede llegar a incorporarse en nivel académico un poco mayor, ¿verdad? Y estamos hablando de seres normales, ¿verdad? Como nosotros, porque yo recuerdo que hace como más de 10 años una amiga me solicitaba a favor de que yo le diera clase a sus hijas porque las iba a mandar a Estados Unidos. Las niñas nacieron en Estados Unidos y quería que ellas estaban como 8º grado, que ya se fueran a estudiar a Estados Unidos por X motivos que ella tenía. Entonces yo pasé un año dándoles clase a ellas, ¿verdad? De física, de matemática, de ciencias, porque ellas tenían que llegarse a incorporar. La sorpresa que nos llevamos fue que cuando ellas se fueron al terminar el 8º grado, se fueron para Estados Unidos, automáticamente las pasaron a bachillerato, las mandaron a la high school. ¿Por qué? Porque les hicieron exámenes académicos y se dieron cuenta que sus conocimientos académicos eran más elevados que lo que estaban enseñando ahí. Entonces las hicieron saltar. En los grados menores sí es bastante retrasado. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Si nosotros en El Salvador tenemos un alto conocimiento académico, ¿por qué no se explota? ¿Por qué no se inventa? Si tiene la capacidad de hacerlo, ¿por qué no tiene los recursos? Y las personas que podrían apoyar con los recursos no lo están haciendo. No hay mucho interés, ¿verdad? Más abajo hay algo bien interesante. Pareciera que una de las soluciones propuestas sería simple. ¿Y cuál sería? De hacer permanecer a los países de América Latina en un estado permanente de retraso y por tanto de sumisión al coloso americano, puesto que también los brazos de los habitantes son riqueza, ¿verdad? Entonces pareciera de que las políticas de otros países le apuntan, y si está en este libro es porque es cierto, no me lo estoy inventando yo, a los países desarrollados no les interesa que un país latinoamericano se supere, porque obviamente no tiene los recursos económicos que tienen estos países desarrollados. Y entonces no hay interés de apuntarle. Y entonces, ¿qué está pasando? Los que podrían dar unos recursos, hay salvadoreños que podrían darlo, pero desconocen todo esto de lo que ustedes y yo estamos hablando. Y entonces no hay interés. Y vamos a mantenernos no sé cuánto tiempo en este retraso, ¿verdad? Y no cuando se sale un nuevo invento, creo que de lo que la gente está más pendiente es cuando sale el último celular, por ejemplo. ¿Cuánto se tarda en llegar a El Salvador? Creo que se tarda algo, ¿no? Una simple película, el estreno de una película, a veces se retrasa un poquito. Entonces, no hay mucho interés en que esos países desarrollados apoyen el desarrollo de uno, sino que le da cierta ayuda, pero ¿por qué? Porque lo quiere tener sumiso. Él está interesado en mantenerse siempre arriba. Creo que aquí, hasta por el final, menciona algo. Le dice que hay cosas que podríamos revisar, que la población aumenta más rápidamente que los recursos disponibles y por tanto lo que urge no es hacer disminuir la población, sino aumentar los recursos. Y finalmente que estas circunstancias puedan hacernos pensar que nos encontramos aparentemente encerrados en un callejón sin salida. Y esa es la idea que nos quieren vender. Ustedes, y aquí está, vean, no me he inventado, ahí está la bibliografía de dónde ha sido sacado esto.
Entonces, pareciera de que hay políticas ocultas de otros lugares que nos quieren mantener a nosotros en ese retraso, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, leer, informarnos, abrir los ojos. Ustedes como futuros profesionales tienen que apuntarle a esa especialización, a conocer más, a dar su punto de vista. Y créanme de que si eso se da, si esa mentalidad se da de esa manera, se puede hacer mucho, ¿verdad? Para ir ayudando a que el país se vaya desarrollando. No sé si hay comentarios hasta ahorita de lo que hemos estado hablando. ¿Estamos bien? Quizá darle como esa de la razón en lo de lo estudio con países como europeos o norteamericanos, porque una vez que viajé, yo más o menos le revisé el cuaderno a una sobrina y de lo que estaban viendo para la edad que tenían ellos, a comparación que más o menos vivió, era totalmente bien fácil, la verdad, bien fácil y también de ahí lo pude experimentar con un amigo que aquí quizás no era el más cerebrito y llegó a ser allá quizás un genio y todo eso, entonces qué raro, dije, que nosotros teniendo así como una gran inteligencia o quizás como nos acostumbran o nuestra cultura y no poder sobresalir o hacer mayores cosas. Uh-huh. Y eso tiene mucha razón. Fíjese que nosotros debemos de quitarnos de nuestra mente ese temor a que, como todos nos dicen, es que lo que te enseñan en la universidad no te va a servir. Lo que te enseñan en la universidad no te va a salir en un trabajo, ¿verdad? Y a veces esas mentalidades están bien equivocadas. Claro, yo entiendo que, por ejemplo, depende del trabajo que desempeñe, alguien de mercadeo, por ejemplo, o no le va a salir, mire la tercera derivada o la integral múltiple de tal cosa, ¿verdad? No le va a salir. Pero, perdón, eso le sirve para abrir su mente, para pensar más rápido. Esa es la utilidad de las matemáticas. Ahora, ya en cuanto a los ingenieros, obviamente, sí son muy importantes, pero para otras carreras cuya base no son los números, sirven para pensar más rápido y entonces resuelven problemas más rápido. Lo que usted vivió, José Miguel, yo lo he visto en sobrinos que también vienen a veces a pasar aquí unos días y como vienen en tiempo de estudio, traen sus libros y yo sé que les dejan tarea. Y ya me ha tocado decirles, quiero ver las tareas que tienes, quiero ver en qué te puedo ayudar. Y realmente a veces es risible que jovencitos ya de bachillerato viendo cosas que nosotros aquí vemos en octavo grado. Y entonces, ¿qué significa? Tenemos que nosotros y ustedes como estudiantes saber que hasta el momento de estudio que usted tiene ahorita, usted sabe, pero hay mucho temor. Como que el estudiante él solito se baja a decir, yo no puedo mucho, apenas soy un estudiante. Yo recuerdo que hace unos 5 años que yo comencé a hacer visitas a empresas con los estudiantes de química y farmacia y ciencias químicas. En la primera visita yo recuerdo que les dije, ¿verdad? Miren, vamos a ir a tal lugar. ¿A dónde los llevé? Creo que la primera vez los llevé a Holcim, creo que los llevé, y después incluso a laboratorios farmacéuticos. Pues sucede que en todas las visitas que hemos hecho, pero en esa primera para ellos fue como el que les abrió los ojos. Yo les decía, hasta estas alturas usted ya tiene un gran cúmulo de conocimiento teórico, que no lo ha puesto en práctica, pero ya lo tiene, y eso le va a servir. Cuando entramos, incluso yo se lo dije al jefe, porque en una de las visitas el jefe fue conmigo, y le dije yo, lo que le hace falta a la Universidad Nacional es apuntarle a la moral, apuntarle a la ética. Nos hemos quedado solo
con lo académico, y él como que se rió un poquito y no me creyó. Pero de primeras a primeras comenzaron a hablarle a los jóvenes de la ética, que les interesaba que los profesionales tuvieran ética para X, y dieron una media charla de la ética porque era importante. Yo solo me recuerdo que volví a ver al jefe y solo me hizo así, como que dice, yo no sabía, ¿verdad? Es importante. Pero lo que les quiero contar es que cuando los ingenieros de ese lugar comenzaron a hacerles preguntas, porque fueron recibidos por ingenieros químicos, empezaron a hacerles preguntas de un tipo de reacción, que qué le pasa a un compuesto cuando es sometido a eso. Todos estaban contestando, todos. Y les hablaban no solo de una materia que ya habían recibido, de otras. Y de algunas, bueno, que yo las había servido. Y me llenó de orgullo saber que ellos respondían. Cuando veníamos de regreso les decía yo, ¿se dan cuenta que sí tienen mucho conocimiento a estas alturas de su carrera? Lo que hace falta es que crean en ustedes. Nada de ese temor que, ay, que no voy a opinar, que no voy a decir nada porque no va a ser que me equivoque. No, les decía yo. Ya se dieron cuenta y comprobaron. Y esa misma experiencia, a lo mejor la pueden vivir todas las carreras, todos los estudiantes de las carreras, que a lo mejor hasta que tienen esa oportunidad de darse cuenta todo el conocimiento que tienen, ya entonces ya dicen, pues sí es cierto, me va a servir. Yo les vivo diciendo a mis estudiantes, y se lo dije a mis hijos, 5 años de universidad no pasan por gusto en la vida de una persona. Le abre mucho campo, le abre la mente y en todo sentido. Basta que creamos en nosotros y que seamos abiertos, como le decía, a aprender o tener conocimientos, tal vez no perfectos, pero un poco pinceladas de otras áreas, para que no caer en esa ignorancia de cosas falsas que se nos puedan decir. Eso es bastante importante, ¿verdad? Bien, si no hay... José Daniel, lo escuchamos. Buenos días, Lick. Con respecto a lo que usted mencionaba y lo que mencionaba Miguel, pues yo, o sea, como en mi opinión, ¿verdad? Yo siento que muchas veces no es quizás que uno tenga miedo como estudiante, sino que más bien desde que uno viene del colegio, la forma de enseñanza es como que, bueno, siguiendo el tema como de matemática, ¿verdad? En el colegio, por lo menos en mi caso, todo el tiempo fue como que solo se podía resolver los ejercicios de la manera que el docente decía. Entonces, nos limitan a hacer las cosas de una forma y, o sea, muchas veces algunos compañeros o yo teníamos otras soluciones que sí son válidas y sí llegábamos a lo mismo, pero como no era como el docente decía, simplemente nos ponía malo el ejercicio y a veces salíamos mal por eso y no es porque tengamos malo el ejercicio, sino no lo hicimos como él quería, entonces está malo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces son ellos desde que nos enseñan desde pequeños que nos limitan a las cosas. Entonces no es que uno después no se pueda superar, simplemente ha quedado como con, no miedo, pero ha quedado como limitado en su forma de enseñanza, digamos. Uh-huh. Sí, y ahí tiene mucha razón, porque como yo, bueno, desde que me inicié trabajando con las matemáticas, con eso me topaba con los estudiantes. Muchas veces me decían, mire, y solo lo puedo hacer un tema sencillo, los casos de factoreo. Solo con el tema, la forma que usted dice, entonces le digo, no. Si usted encuentra otro método lógico, no inventado, le decía yo, otro método lógico, pero es normal y llega a la respuesta, ¿por qué se lo vamos a poner malo? Porque es más, se ingenió a lo mejor hasta a cortar pasos y hacerlo bien. Ahora, les decía yo, hay temas específicos, por ejemplo, cuando estamos viendo matemática financiera, que ya están las fórmulas ahí. Y obligadamente hay que usar las fórmulas para ir poniendo los datos como dan. A veces me decía, mire, lo resuelvo por una regla de 3, sí, pero eso no le fundamenta en dónde se basó para dar la respuesta correcta. Entonces, por ahí pueden dar muchos aspectos. Daniel, creo que las matemáticas ha sido una de las, o sigue siendo una de las materias que hace como sumiso al estudiante no, usted lo decía muy bien, no es temor, sino que por no querer tener malo el ejercicio, pues nos vamos por donde y se nos acorta, ¿verdad? Es como cuando los niños, les decía yo a ustedes, a veces los padres de familia regañan a los niños porque desarman los juguetes. Un carrito lo desarman porque el niño quería ver cuál era lo que activaba el movimiento, cómo estaba unido.
Pero el padre lo castiga porque ha destruido y no sabe que lo que está haciendo ahí es matando el genio, el que tiene el niño adentro, ese interés por descubrir el conocimiento. Entonces todo lleva un engranaje y ahí sí tiene toda la razón, Daniel. Tenemos nosotros como docentes también cambiar muchos aspectos cuadrados a lo mejor que todavía tenemos. No sé si hay otro comentario o estamos bien hasta ahorita. Bueno, entonces este tema, como no lo han leído, ¿verdad? Yo lo que preparé fue un control de lectura, donde en ese control de lectura yo he redactado 8 preguntas, que son las que van a ustedes reunirse y traten de responderlas en conjunto. No se las repartan, porque entonces eso no tiene el aprendizaje o la retroalimentación que nosotros como docentes buscamos, ¿verdad? Como son 8 preguntas, yo calculo que ahí se estarían llevando unos 30 minutos, aunque ya antes les puse en otro control de lectura 8 preguntas. Mi pregunta es, ¿creen ustedes que 30 minutos les alcanza? El silencio de todos. Sí, está bien. Creen que sí, ¿verdad? Entonces, suspenderíamos ahorita, yo tengo las 9:30, ustedes estarían terminando a las 10 de la mañana ese trabajo. Lo unimos, si quiere, 10 de la mañana con los 20 minutos de receso para que usted trabaje, pero también descanse. Yo esperaría que no se lleve los 50 minutos trabajando en estas 8 preguntas. No, porque no es esa la idea. Trabaje la media hora, los 20 minutos de receso y regresamos a las 10:20 a hacer la plenaria de estas preguntas. ¿Les parece? Sí. Bien, de acuerdo. Entonces yo detengo la grabación, nos salimos y ya voy a habilitar las preguntas en la plataforma porque las tengo ocultas.